Para expresar la posición que ya la ha adelantado el líder de la Alianza, Carlos Mesa, sobre esta infame, espuria y fraudulenta sentencia condenatoria en el caso de la expresidenta constitucional Yanine Áñez. Primero, ¿qué implica esta sentencia? Esta sentencia implica un premio a la impunidad y un homenaje a la tiranía. A cualquier autócrata, como ocurrió con el expresidente Evo Morales, que desconozca la decisión mayoritaria de un pueblo expresada en el referéndum, como fue el caso del referéndum del 21 de febrero del 2016. Es un premio a la impunidad del autócrata que realice un fraude electoral, como ocurrió en las elecciones del año 2019, para robarle el voto al ciudadano y decidir en segunda vuelta quién iba a ser el presidente de Bolivia. Es un premio a la impunidad de una ola de violencia desatada por una renuncia que la presentó y que no esperó a que sea tramitada en la Asamblea Legislativa Plurinacional, escapó de Bolivia para generar premeditadamente un vacío de poder, una ola de violencia desenfrenada, porque como él se fue y se escapó, no estaba nadie a cargo en ese momento de las Fuerzas Armadas y de la policía boliviana. Entonces, a través de ese caos y de esa anarquía, quería volver, como hizo Chávez en Venezuela, como el gran salvador de la patria. Todo esto es lo que tapa y lo que oculta esta sentencia infame, producto de este fraude procesal. Eso es lo que implica. ¿Cómo se produce esta sentencia? Lo ha confesado el propio expresidente Evo Morales. A confesión de partes, relevo de prueba. Esto se produce en base a una asociación delictuosa en Charce Catacora, Evo Morales, David Choquehuanca y el ejecutor y operador, el ministro de Justicia, Iván Lima, con los fiscales y jueces penales que están bajo los pies del masismo y del gobierno y que ahora se han convertido en los mercenarios del poder y en los sicarios de la democracia. En esta asociación delictuosa se define quién va a ser juzgado, quién no va a ser juzgado, qué castigo se le va a dar, qué castigo no se le va a dar, qué tipo de proceso se va a aplicar, qué tipo de proceso no se va a aplicar. Claramente lo ha señalado el expresidente Evo Morales, que definieron en esta suprainstancia criminal de tribunal por encima de los manipulados, que correspondía el caso de la señora Áñez, el juicio ordinario y no el de responsabilidades. Y el tercer elemento, ¿cuál es el fin último de esta sentencia? Es la punta de lanza para generar nuevamente una arremetida autoritaria contra todos aquellos líderes sociales, ciudadanos y también políticos que hemos protestado contra esta autocracia que desconoció los resultados del referéndum, que generó fraude electoral para quedarse indefinidamente en el poder y que trató de que en Bolivia se genere una situación de violencia generalizada, desenfrenada, para generar el caos y la anarquía como consecuencia de todo esto. Y ahora se viene esta arremetida, esta nueva onda cuya punta de lanza es este fallo de persecución a toda esta dirigencia cívica ciudadana, que lo único que ha hecho durante los 21 días y desde la época del referéndum del 2016 ha sido defender los derechos del pueblo soberano contra este autoritarismo y esta autocracia del expresidente Evo Morales, que está siendo avalada y secundada por los actuales gobernantes. Y el que está ejecutando esta maniobra es el ministro de Justicia, inventándose esta nueva modalidad de los procesos y las condenas express. Esa es la nueva modalidad, a diferencia de las épocas anteriores, donde estos procesos duraban años sin sentencia en primera instancia. En cambio ahora esta caricatura de proceso penal le puede dar una sentencia condenatoria fraudulenta en el lapso de pocos meses. Esto es lo que queremos alertar a la opinión pública. Insistimos en el pedido de Carlos Mesa a la Unión Europea, a las Naciones Unidas, al gobierno y al Estado de España y de Brasil, que han sido los facilitadores del diálogo en ese momento para que Bolivia no caiga en el despeñadero del caos y de la anarquía y de la violencia desenfrenada. El hecho de aceptar esta sentencia es también una criminalización espuria para estas representaciones internacionales. Y no es suficiente.
que las Naciones Unidas controle las garantías del debido proceso como lo está haciendo. Eso es importante, pero ellos también tienen una palabra como testigos de actuación, como facilitadores de este diálogo que claramente no tenía un objetivo de dar un golpe de Estado, sino de preservar la paz en Bolivia para que se salve la democracia y para que se reponga el Estado de Derecho. Diputado Carlos, por favor, lo que ha revelado Evo Morales no le muestra una abierta injerencia en las decisiones de la justicia. Y por otro lado, este punto, por favor, tras lo que ha dicho Evo Morales, el Ministerio Público no debe investigar a Arce, Choquehuanca y Evo por el tema de, bueno, lo que se ha dicho, ¿no? Por favor. Por una parte, esto ya no es solo injerencia, esto va más allá, esto ya es una asociación delictuosa, como les digo, entre estos nuevos mercenarios del poder y sicarios de la democracia, estos fiscales y jueces que están bajo los pies de Evo Morales, Arce Catacora, David Choquehuanca y el ministro Lima, que es el gran operador y ejecutor. Y mientras tengamos estos fiscales y jueces, no se van a investigar y sancionar a sí mismos. La única posibilidad de esperanza para recuperar el Estado de Derecho y para evitar que se caiga al precipicio la democracia es renovando y cambiando la justicia en Bolivia. Que eso jamás lo va a permitir el MAS, porque el MAS va a seguir manipulando para tratar de conseguir los mismos objetivos que quería Evo Morales: permanencia indefinida en el poder, control absoluto y total del poder, eliminación de toda forma de disidencia y de oposición política en el país. Diputado, ¿qué acción concreta van a realizar ahora que ya se está apuntando a Carlos Mesa y a otros líderes de oposición que habrían participado en este momento? Nosotros ya hemos enfrentado con el expresidente más de 10 procesos penales con estos mercenarios del poder y con estos sicarios de la democracia. No les tenemos miedo. Vamos a estar acá en Bolivia, no nos vamos a mover de Bolivia y vamos a enfrentar cuanta acusación infame empiece a surgir ahora. Estamos en puertas de lo que era el Hotel Las Américas, ustedes se acordarán, el Hotel Las Américas en el ámbito de Santa Cruz. Este es un equivalente del Hotel Las Américas a nivel nacional para perseguir a los líderes ciudadanos que han defendido el voto del referéndum, que han defendido el voto de las elecciones para evitar ese fraude que se consumó, y ahora empieza el Hotel Las Américas a nivel nacional. No le tenemos miedo, vamos a enfrentarlos como los hemos hecho, con las armas de la democracia, de la verdad. Lo que sí nos parece importante es que las Naciones Unidas y la Unión Europea tienen que levantar su voz y tienen que levantarla de manera clara y categórica. Diputado, producto de este proceso constitucional o no, se han producido 2 masacres, persecuciones, ejecuciones extrajudiciales según el informe del GIEI. ¿Estos casos deben quedar en la impunidad? Estos casos de Sacabi y Sencata, como los de Montero, como los de Vila Vila, como la quema de los buses Pumacatari, como la quema de los domicilios de la periodista Casimira Lema y del rector de la universidad, Waldo Albarracín, todos tienen que ser investigados, juzgados y sancionados, y corresponde por una justicia verdaderamente independiente, imparcial, y que sea una justicia proba, no una justicia delincuencial como la que tenemos ahora, que está al servicio del poder. El tema de violaciones a los derechos humanos no tiene nada que ver con el origen de los gobernantes. En el caso del expresidente Evo Morales, ha sido un gobernante legal y legítimo, y cuántos derechos humanos se han violado y han quedado en total impunidad. No solamente el caso de la Calancha, sino muchos más. Entonces, no confundamos las cosas. Una cosa es este invento, es este engendro inventado y esta caricatura de proceso fraudulento para, sobre la base de la mentira del falso golpe de Estado, tratar de criminalizar a la dirigencia ciudadana, social y política. Y otra cosa son hechos de violaciones a los derechos humanos que por supuesto que tienen que ser investigados, por supuesto que tienen que ser en su caso sancionados después de un debido proceso, pero eso se tiene que hacer pues con una justicia y un ministerio público que sea probo y decente, no con estos criminales de la justicia que, asociados a estos criminales del poder, la están manipulando para sus intereses. Diputado, ¿qué pasa con Evo Morales? También tendría entonces que ser invitado a declarar, por lo menos brindar información. Lo otro, con las ex autoridades de la Asamblea Legislativa, la presidenta del Senado y el expresidente de la Cámara de Diputados también, investigar a todos. Pero por supuesto, a ver, imagínense con el falso golpe de Estado, ¿quiénes han sido los que han dictado 2 leyes para anular las elecciones por fraude y para ampliar el mandato del periodo de Evo Morales?
que lo terminó Yanine Áñez. 2/3 de legisladores del MAS. Esos 2/3 de legisladores del MAS deberían estar condenados en este fallo. Si fuera un fallo verdadero, un fallo legal, un fallo legítimo. Es otra prueba más de la total falacia, inconsistencia y caricatura que es este proceso penal por el falso golpe de Estado. ¿Eso quiere decir, diputado, que el presidente Luis Arce sería inconstitucional al haber asumido que hubo un golpe de Estado? Obvio que niega con esto las bases de su propia legalidad y legitimidad, porque si no hubiera habido la consecuencia del fraude electoral de Evo Morales, no hubieran habido las elecciones del 2020 y no hubiera habido la actual investidura de Arce Catacora. Pero eso les tiene sin cuidado, porque ya no existe el Estado de Derecho en el país. En el momento en que hay una asociación delictuosa entre fiscales y jueces y estos gobernantes para criminalizar la vida ciudadana, social y política del país, ¿de qué Estado de Derecho estamos hablando? No les interesa eso en absoluto. Por supuesto que van a seguir adelante. Pero a nivel lógico, la pregunta que usted hace es obvia. Si se aceptaría un golpe de Estado, este gobierno tendría que ser totalmente inconstitucional e ilegítimo porque proviene precisamente del fraude electoral y no del golpe de Estado. Pero bueno, las cosas están al revés a nivel lógico y jurídico, pero eso no le interesa a este gobierno. Este gobierno, Arce Catacora, Choquehuanca, Iván Lima, Evo Morales, son la misma cosa a los efectos de la manipulación asquerosa que hacen de la justicia y estos mercenarios del poder y sicarios de la democracia, fiscales y jueces que se prestan a eso. Diputado, el canal igual está diciendo con Marta, ¿ustedes se van a unir a estas manifestaciones? Vamos a hacer una rearticulación de las fuerzas democráticas para la defensa, primero de la verdad histórica de lo que ha ocurrido en el país, porque este fallo es una ofensa a los millones de bolivianos que han luchado porque se respete su decisión en el referéndum del 21 de febrero, que han luchado para que se respete su decisión soberana en el voto en las elecciones del 2019, que ha sido escamoteado por el fraude electoral de Evo Morales. Corresponde, por tanto, hacer una rearticulación de todas estas fuerzas democráticas para tener ese objetivo común y prioritario. Cualquier diferencia ideológica, política, va a ser en este momento dejada de lado, no va a tener ninguna importancia frente a este objetivo mayor, que es evitar que entre al precipicio la democracia en Bolivia y tratar de restaurar el Estado de Derecho que ya está destruido. Gracias. Aquí tenemos a la senadora también y a los diputados. Diputado José Machea, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no, adelante. Sí, cómo no, tranquilos, todo bien. Cuénteme, hermano. En todas las movilizaciones del Alto, la alcaldesa Bacopa apunta a algunos asambleístas del MAS, de ellos País Maduro, de Zacarapi. ¿Cómo están viendo? Ellos dicen que es culpa de la alcaldesa todo lo que está ocurriendo en el Alto. Y además están recibiendo amenazas. ¿Cómo ven en la posición? Bueno, vemos el cerco a El Alto, el intento a cercar también Santa Cruz, otras amenazas, la sentencia a Yanine Áñez, las amenazas a Carlos Mesa, Tuto Quiroga, Samuel Dora Benigna y a todos los activistas y a todas las personas que han estado alrededor de la manifestación y la rebelión de los 21 días. Y además a Eva Copa por haber permitido también que se dé una transición a través de su presidencia del Senado. Los vemos a todos amenazados, ¿no es verdad? Y eso, el culpable es básicamente Evo Morales, ¿no es verdad? Evo Morales ha vuelto de una u otra manera a la forma que tenía de hacer política ya en los años 90, principios de los 2000, desestabilizador, bloqueador. Desde el Chapare intentan, por supuesto, movilizar a personas, tanto en Santa Cruz como en El Alto, como en otros sectores de nuestro país, para desestabilizar no solo a los gobiernos regionales, sino a todas las personas y a todos los líderes políticos que estén en contra del régimen, del movimiento al socialismo. ¿Por qué? Porque también Evo Morales quiere volver al poder definitivamente, ya sea en 2025, ya sea cuando le parezca, pero de todas maneras el culpable y al que se tiene que identificar como el incitador principal de lo que está ocurriendo en El Alto es a Evo Morales, como lo ha dicho justamente la alcaldesa Eva Copa.
Diputado, y en torno a esta denuncia que he hecho, en todo caso esta afirmación que ha hecho Evo Morales de que se ha reunido con el presidente, el vicepresidente para llevar a cabo este juicio ordinario, ¿qué denota esto? Y si puede ser una prueba a nivel internacional de que ha habido injerencia del Ejecutivo en la justicia ordinaria. A conferencia de parte, relevo de prueba, ¿no es verdad? Cuando una parte confiesa lo que ha hecho, es relevo de prueba. Las instancias internacionales tienen que tomar en consideración aquello. Todos quienes creemos en la democracia hemos escuchado esas declaraciones de Evo Morales, hemos escuchado que él específicamente ha dicho: me he reunido con Arce Catacora, me he reunido con David Choquehuanca, me he reunido con Iván Lima, que estaba articulando todo esto, y por supuesto, a confesión de parte, relevo de prueba. Eso lo tiene que saber la justicia, eso lo tiene que saber, por supuesto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eso lo tiene que saber todo el sistema de defensa de derechos humanos de todo el continente y en general de todo el mundo, desde Naciones Unidas, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos a la cabeza de la señora Bachelet. Todo el sistema de defensa de derechos humanos tiene que saber y se tiene que enterar que Evo Morales está detrás de la condena de Janine Áñez, junto con Luis Arce, junto con David Choquehuanca y junto con Iván Lima, que es el operador principal de este contubernio y de este grupo delincuencial de sicarios de la democracia. ¿Habrá gestiones formales ante estos organismos internacionales? Vamos a empezar a coordinar con todas las fuerzas de oposición para ver cuál es la hoja de ruta, cuál es el norte a seguir, por supuesto que sí, y no descartamos en absoluto llegar hasta instancias internacionales para poder denunciar todos estos hechos que son, por supuesto, la estocada final a la democracia boliviana. Eso es. Don Carlos, por favor, se anunciaba de que si Nadia Cruz permanecía en el cargo, ejerciendo funciones como defensora, se iba a iniciar acciones legales. ¿Ya se ha pensado esto? ¿Cuándo va a suceder aquello, por favor? No, nosotros señalamos claramente, y las pruebas son las que estamos viviendo hoy en día, que estos jueces y fiscales del MAS la condecorarían a la señora Nadia Cruz si es que nosotros la observaríamos ante ellos, porque lo más importante para un defensor del pueblo es su credibilidad moral ante el pueblo boliviano. ¿Qué credibilidad moral va a tener una interina de facto? Una interina de facto que es una contradefensora de los derechos humanos al servicio del poder del MAS y de los gobernantes que están a cargo del Estado. Entonces, eso es lo que obviamente la desacredita totalmente, es una interina de facto. Ella ha reemplazado al titular durante el tiempo de funciones de ese titular cuando renunció, que era 6 años por constitución, ni un solo minuto más. Y resulta que en lugar de agarrar y de entregar el cargo como debería hacerlo, en lugar de decir ya no me corresponde seguir con este interinato de facto, ella está avalada por el gobierno, está avalada por el poder, porque el verdadero plan de la Defensoría del Pueblo del MAS era Nadia Cruz. Es decir, que el que estaba disimulando el escenario era el candidato Calizaya, pero en realidad el verdadero plan del MAS ha sido la interina Nadia Cruz. Y cuanto más tiempo se quede Nadia Cruz, más feliz y contento el movimiento al socialismo, porque va a tener su defensora como siempre la ha tenido de ellos, y no una verdadera defensora del pueblo. Diputado, hay una acción de cumplimiento que se viene, ustedes van a estar obligados a elegir el nuevo defensor, en función a todo lo que ya se ha actuado. ¿Qué van a hacer? Mire, nosotros tenemos todo el derecho a votar dentro de los 7 nombres por cualquiera de aquellos postulantes que lo consideremos el más adecuado, y en nuestro caso, nuestro voto ha ido por la postulante Cosío. Ese es el derecho que tenemos como legisladores, y ningún tribunal de justicia del mundo, menos de Bolivia, nos puede quitar ese derecho. Diputado Reyes, el fin de semana se ha llevado adelante una reunión del Ejecutivo y el Legislativo oficialista. Finalmente no se logró censurar a un ministro o lograr una destitución. ¿Cómo ven ustedes desde la oposición este tipo de coordinaciones? Bueno, claramente ha sido un gabinete extemporáneo. Se supone que esas reuniones se tienen que dar a principio de año. Se supone que tiene que haber un grado de coordinación para iniciar una gestión, no a la mitad de la gestión. Nos ha demostrado que existe un desorden, una división interna, y lo que están tratando de hacer es poner un paño frío para coordinar. Deja en evidencia de que se gobierna solamente desde el Ejecutivo, no solamente la justicia está oprimida, sino que en este caso la propia bancada del MAS no tiene coordinación ni comunicación con el Poder Ejecutivo. Y además cabe decir
que todas las leyes, por supuesto que salen del Poder Ejecutivo. Totalmente extemporáneo y deja en evidencia que en este gobierno no existe comunicación ni coordinación en todos sus niveles. Gracias. Diputado, los ministros, lo de la bancada del MAS dice que ha observado a varios ministros la gestión de esto. Pues claramente los observa desde la televisión, porque no están haciendo nada para poder ellos cambiarlos, para poder ellos tener un poco de recepción dentro de su pedido, y por supuesto no existe esa comunicación y esa coordinación. Deja en evidencia el desorden total que es el movimiento al socialismo, y deja en evidencia también la ambición de controlar absolutamente todos los poderes desde el Ejecutivo, sin comunicación tampoco con los niveles subnacionales. Diputado, ¿cómo toman el Twitter de Johnny Fernández, que le da respaldo, hacer que en todo caso respeta la sentencia contra Yanine Áñez? Bueno, claramente él está tomando una posición, seguramente tendrá que responderle a sus electores. En este momento creo que no hay que ponerse del lado de nadie más que de la democracia, de la justicia independiente y del debido proceso. Y su Twitter pues claramente muestra una posición que él ya ha debido tener y que seguramente su pueblo se la va a demandar. Gracias.